Bueno, vamos a resolver el ejercicio 3 del trabajo práctico número 6. Sencillo, ¿no es cierto? Tiene solamente dos tramos, un apoyo doble, uno simple, y tiene un momento de 3 tonelómetros como única solicitud. Bueno, entonces tenemos que hallar las reacciones. Tenemos 3 incógnitas las reacciones, ¿no es cierto? Que las conseguimos, las encontramos a través de 3 ecuaciones. Entonces planteo sumatoria de las fx. La única componente horizontal sería la componente en el apoyo A horizontal igual a 0, porque no hay otra. Entonces la componente horizontal del apoyo A, del apoyo doble, es nula. Después planteo sumatoria de las FI igual a, también tiene que ser igual a 0, ¿no? Que sería RAI, la componente vertical del apoyo A, que la consideré hacia abajo, más RBI igual a 0. Y finalmente sumatoria de los momentos con respecto al apoyo A, que tiene que ser igual a 0. Bueno, y entonces lo que tengo ahí es el momento de 3 tonelómetros positivo, y la reacción esta en el sentido planteado me provoca produce un momento negativo, y que está a una distancia de 4 metros la reacción. Entonces me queda 3 tonelómetros menos RBI por 4 igual a 0. Despejo RBI, me queda que es igual a 3/4 de tonelada. Con ese valor me voy a la segunda ecuación y despejo RAI, que me queda que es igual a 3/4. Nada más que RBI me dio un resultado positivo, quiere decir que ese sentido planteado hacia arriba es correcto. Que RAI también me dio un resultado positivo, significa que el sentido planteado hacia abajo está correcto. Entonces me queda de esta manera el diagrama de cuerpo libre. Entonces comienzo con el trazado de los diagramas de los esfuerzos característicos. Vamos a empezar por el de momentos. El diagrama de momentos. Comienzo el recorrido de este tramo AC que está inclinado. No es vertical, sino que tiene un ángulo de inclinación. En el diagrama de esfuerzo de momento no me va a afectar, pero sí voy a tener que descomponer todas las fuerzas perpendicular y paralelo a esta dirección. Bien, entonces, para el diagrama de momento, ¿con qué comienzo? Tengo estos 3 tonelómetros que existen ahí en el apoyo A. Entonces, son 3 tonelómetros positivo, el sentido de giro. Entonces, si yo considero la fibra de referencia acá y yo miro hacia allá, lo dibujo del lado de la línea de la fibra de referencia. Marco en escala de momento 3 tonelómetros y vemos qué sucede después. Acá voy a tener 3 tonelómetros. Y después lo que me conviene es tomar momento con respecto al nudo C,
A ver qué valor tengo, que sería estos 3 tonelámetros positivos y después el momento de esta reacción con respecto a C, que sería 3/4 por 2. Entonces el momento en C me da 1,5 positivo. Entonces, ¿qué hago? Marco, tengo los 3 tonelámetros del lado de abajo, ¿no es cierto? Y en el nudo B marco 1,5. ¿Cómo va a variar? Linealmente. Y le pongo el signo que es positivo. Bien, y después ¿cómo continúa? Yo tengo que rebatir este valor 1,5 para continuar con el trazado del diagrama en el tramo BC. Esto es 1,5 y en C, en C va a valer 0. Es decir, si yo hago la sumatoria de los momentos con respecto a este apoyo, me da 0. En realidad este es el apoyo B y a esto le llamo C. Entonces, ¿cómo va a variar? Acá vale 1,5 y acá vale 0 y varía linealmente. Y ese sería el diagrama de momento flector. Ahora vamos a ver el diagrama de esfuerzo de corte. Yo voy a recorrer desde A hacia C en este tramo inclinado. Entonces, para ello yo tengo que conocer el ángulo de inclinación de ese tramo. Tengo las dimensiones. Yo tengo que esta distancia es 3,5 y que esta distancia es 2. Entonces eso me va a poder permitir conocer este ángulo. Ese ángulo. Es 2 dividido 3,5, sería la tangente de ese ángulo. Entonces el ángulo va a ser igual a 29,74 grados. Entonces, cuando yo voy a trazar el diagrama de corte, esta reacción la tengo que descomponer según una dirección perpendicular al tramo y otra paralela al tramo. De esta manera. Esta es el tramo AC. Esto es el tramo AC. Esta es la reacción, que vale 0,75 de tonelada. Entonces yo voy a descomponerla según una componente, y este es el tramo, ¿no es cierto? Según una componente perpendicular que me va a producir esfuerzo de corte y según una componente paralela que me va a provocar esfuerzo normal. Entonces, esta tiene este sentido y esta tiene este sentido. Entonces, yo conozco el valor de este ángulo. Entonces, en este triángulo rectángulo, ¿no es cierto? Ese ángulo de 29 grados, casi 30 grados, va a ser, recordemos, el que me determinan. Es decir, el ángulo de 29 grados está determinado por esta y por la horizontal, por el tramo AC y por la horizontal. Entonces, un ángulo igual a ese lo van a formar la componente perpendicular a la horizontal, es decir, la vertical, con la perpendicular al tramo AC. Es decir, este es el ángulo de 29 grados. Bueno, entonces calculo por trigonometría y me queda que la componente perpendicular me va a dar 0,37 de tonelada
y la paralela 0,65 de tonelada. Entonces esto me va a provocar el esfuerzo de corte y esto el esfuerzo normal. Entonces, fíjense que la componente es así, tiene ese sentido. Entonces, si este es el tramo, este es el pórtico, ¿no es cierto? Lo dibujo en este sentido. 0,37 en escala de fuerza que sigue constante hasta el final. Bien, entonces, ¿qué pasa acá? Yo sé que, ¿no es cierto? Si yo traslado esta fuerza ahí, esta fuerza acá va a ser igual a una fuerza igual a esta y a un momento. El momento va a ser este momento. Ese momento. Entonces, para trazar el diagrama en el tramo CB, voy a tener, es como que si traslado esta componente acá, que me produce un esfuerzo de corte, que es 0,75, sigue constante y se cierra con la reacción. Bien, el esfuerzo normal ya lo tengo calculado, es 0,65 y el sentido es como que me está tirando el tramo AC. Por lo tanto, es un esfuerzo de tracción. Lo dibujo en escala de fuerza 0,65, sigue constante, ¿no es cierto? Y acá se cierra el diagrama, porque sería como que si yo traslado esta fuerza la reacción al nudo C, ¿no es cierto? Y voy a tener, ¿no es cierto?, una componente así y una que va a ser así. Esta me va a provocar esfuerzo normal y esta me va a provocar esfuerzo de corte. Después, ¿qué sucede en el tramo CB? No tengo ninguna fuerza que me provoque un esfuerzo normal. Entonces, me quedaría de esta manera el diagrama de esfuerzo normal. Entonces esto se raya así, que serían, si yo quiero conocer el esfuerzo normal en este punto, mido esta ordenada y me da el valor del esfuerzo normal, 0,65. Lo mismo acá, en el esfuerzo de corte, esto se raya así, prolijamente, y esto así. Bueno, entonces de esta manera, ¿no es cierto?, hemos trazado los 3 diagramas de los esfuerzos característicos para este porte.